Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El último aliento. El pitido constante del monitor cardíaco se había silenciado hacía 20 minutos. Blake Morrison estaba sentado en la silla de plástico del hospital, sus manos callosas aún sosteniendo los dedos ahora fríos de su madre. Ellen Morrison había luchado contra el cáncer durante 8 meses, y Blake había estado allí en cada paso del camino. Cada sesión de quimioterapia, cada cita con el médico, cada noche de insomnio cuando el dolor era demasiado. Estaba solo. Linda, su esposa desde hacía 15 años, le había enviado un mensaje de texto antes. No puedo ir esta noche. Reunión de emergencia con el jefe sobre la cuenta Johnson. Dile a tu mamá que la quiero. La cuenta Johnson, que de alguna manera requería una cena de negocios en el Ritz-Carlton. Blake había visto el cargo del restaurante en su tarjeta de crédito conjunta. Su padre, Robert, había llamado 1 hora antes de que Ellen falleciera. Hijo, lo siento. Tengo este compromiso en la logia. Tu madre lo entendería. La misma logia donde Robert pasaba la mayoría de las noches ahora, ahogando su pena en whisky y partidas de póker en lugar de enfrentarse a su esposa moribunda. Amy y Derek, sus hijos de 17 y 19 años, habían dejado su elección meridianamente clara. Papá, es la noche del baile de graduación, había suplicado Amy. La abuela ha estado enferma durante meses. Una noche no importará. Derek había sido aún más directo. Ha estado inconsciente durante días. No me voy a perder la fiesta más grande del semestre por una vigilia fúnebre. Así que Blake se había sentado solo, viendo cómo la mujer que lo crió se desvanecía mientras su familia elegía todo lo demás por encima de sus últimos momentos. El doctor Patel había sido amable pero eficiente. Lamento su pérdida, señor Morrison. La enfermera vendrá en breve con el papeleo. Le había apretado el hombro a Blake y se había marchado, sus pasos resonando en el pasillo estéril. Blake todavía estaba procesando el vacío, no solo de la habitación, sino de la comprensión de que había estado verdaderamente solo en esta lucha, cuando alguien llamó suavemente a la puerta. Señor Morrison, un hombre delgado con un traje caro entró. Soy Anthony Breslin, el abogado de su madre. Lamento su pérdida. Blake levantó la vista, confundido. No sabía que había contratado a un abogado. Se puso en contacto conmigo hace 3 semanas. Instrucciones muy específicas. Breslin se acercó con cuidado, como si sintiera el estado emocional en carne viva de Blake. Me pidió que le diera esto inmediatamente después de que, hizo una pausa respetuosa, después de que falleciera. El sobre era grueso, de color crema, con el nombre de Blake escrito con la cuidadosa caligrafía de su madre. El peso le sorprendió. Fue muy particular con el momento, continuó Breslin. Dijo que era importante que usted recibiera esto cuando estuviera solo, cuando pudiera procesarlo todo sin interferencias. Blake le dio la vuelta al sobre en sus manos. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Lo selló ella misma y me pidió que no preguntara. Breslin se ajustó la corbata con nerviosismo. Si mencionó que lo que hay dentro podría ser difícil de ver. Quería que supiera que lo amaba mucho y que todo lo que hizo fue para protegerlo. Después de que Breslin se fuera, Blake se sentó en el silencio de la habitación donde su madre acababa de morir. El sobre se sentía más pesado de lo que debería. Su madre siempre había sido observadora, siempre protectora. ¿Qué había descubierto en sus últimas semanas que requería la intervención de un abogado? Sus manos temblaron ligeramente mientras rompía el sello. Dentro había 3 cosas que cambiarían todo. Primero, una memoria USB etiquetada como escucha primero con la letra de su madre. Segundo, una pila de fotografías, con marca de tiempo y claramente tomadas con un teleobjetivo. Linda y un hombre que Blake reconoció como Trevor Garrison, su jefe en la firma de marketing. Las fotos abarcaban meses, mostrando momentos cada vez más íntimos, cenas en restaurantes, entradas de hoteles, su coche aparcado fuera de la casa de Trevor. La última foto fue tomada la semana pasada, Linda y Trevor besándose apasionadamente en el aparcamiento del edificio de Trevor. Tercero, una carta con la letra de su madre. Mi queridísimo Blake, si estás leyendo esto, me he ido y estás solo. Rezo para estar equivocada sobre lo que he descubierto, pero te he visto sufrir en silencio durante demasiado tiempo. La USB contiene grabaciones que hice cuando Linda me visitó el mes pasado. Pensó que estaba demasiado medicada para entender, pero lo oí todo. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Sus planes, lo que realmente piensan de ti. Contraté a un investigador privado. La información del señor Chin está en el sobre. Ha estado documentando todo durante 2 meses. Blake, esto es más profundo que una simple aventura. Eres el hombre más fuerte que conozco,
pero tienes un corazón tierno, como tu abuelo. Algunas personas confunden la amabilidad con la debilidad. No las dejes. Recuerda lo que siempre te dije. El carácter de un hombre no se prueba cuando está ganando. Se prueba cuando ha sido traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Te quiero. Estoy orgullosa de ti y siento no poder estar aquí para acompañarte en lo que viene. Tu madre, Helen. Blake se quedó mirando la carta, leyéndola 2 veces antes de que las palabras se registraran por completo. Su madre, incluso mientras moría, lo había estado protegiendo. Sabía que estaba siendo traicionado y había reunido pruebas mientras luchaba por su vida. La memoria USB se sentía como si pesara 50 kilos en su palma. Miró por última vez la habitación vacía del hospital. Su esposa estaba con su amante. Su padre estaba eludiendo su responsabilidad. Sus hijos habían elegido fiestas en lugar de a la familia. Blake Morrison había estado solo en el lecho de muerte de su madre. Pero mientras se guardaba el sobre y su devastador contenido en el bolsillo, se dio cuenta de algo más. Estaba a punto de convertirse en un tipo de hombre muy diferente. El tipo de hombre que su madre le había enseñado a ser cuando lo llevaban al límite. El tipo que no perdonaba. Capítulo 2. El peso de la verdad. Blake condujo a casa en silencio, con la memoria USB ardiendo como un carbón en el bolsillo de su camisa. Las calles suburbanas de Millbrook parecían diferentes de alguna manera. Los céspedes cuidados y las casas coloniales de 2 pisos de repente se sentían como una fachada que ocultaba la podredumbre por debajo. Su casa estaba a oscuras cuando entró en el camino de entrada. El BMW de Linda no estaba, por supuesto, todavía en su reunión de emergencia. Amy presumiblemente en el baile, Derek en su fiesta. La casa del sueño americano por la que había trabajado 70 horas a la semana durante 15 años se sentía como un mausoleo que Blake había construido. Morrison Construction de la nada. A los 42 años, empleaba a 37 personas y tenía una reputación de trabajo honesto y trato justo. Había crecido pobre en el sur de Detroit, donde su padre, Robert, había trabajado en la línea de montaje de Ford hasta que su espalda cedió. La madre de Blake, Ellen, había limpiado casas para llegar a fin de mes, pero exigía excelencia de su hijo. Educación e integridad, siempre había dicho, son las únicas cosas que no pueden quitarte. Blake había obtenido su título de ingeniería mientras trabajaba en la construcción, y luego construyó lentamente su empresa desde una operación de un solo hombre hasta convertirse en el contratista más confiable de 3 condados. Se había casado con Linda Hoffman cuando ambos tenían 27 años. Era hermosa, ambiciosa y parecía compartir su visión de construir algo duradero juntos. Habían luchado esos primeros años. Linda trabajaba como recepcionista mientras el negocio de Blake crecía. Ella había sido su socia entonces, realmente su socia. Habían comido fideos ramen y soñado juntos sobre la casa que construirían, la familia que criarían. Pero el éxito había cambiado las cosas. A medida que la empresa de Blake crecía y Linda se movía al marketing, y luego a su puesto actual en Garrison and Associates, la asociación había cambiado. Ella quería el estilo de vida que el éxito podía comprar. La ropa bonita, los restaurantes caros, los círculos sociales que venían con el dinero. Blake prefería las cosas simples, tiempo con la familia, trabajar con sus manos, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Mirando hacia atrás ahora, podía ver cuándo había comenzado la divergencia. Hace unos 3 años, cuando Linda comenzó a trabajar hasta tarde más a menudo, cuando empezó a hablar de eventos de networking y cenas con clientes, cuando había empezado a hablar de Trevor Garrison. Es tan sofisticado, había dicho. Entiende el mundo de los negocios de una manera que... Se había detenido, pero Blake había oído la implicación, de una manera que tú no. Trevor Garrison, 45 años, divorciado, dirigía la firma de marketing más exitosa del estado. Blake lo había conocido 2 veces en fiestas de la empresa. Alto, de pelo plateado, trajes caros, el tipo de hombre que nunca había trabajado un día de esfuerzo físico en su vida pero que hablaba con la confianza de alguien que había heredado su comienzo. Blake se sentó en su cocina oscura y conectó la USB a su portátil. El primer archivo estaba fechado hace 6 semanas. La voz de su madre, débil pero clara. Linda, aprecio que hayas venido a verme. Por supuesto, Ellen. Blake quería que te visitara mientras él estaba en la obra de Patterson. ¿Cómo van las cosas entre vosotros? Una pausa, luego la voz de Linda, diferente de alguna manera, más fría. Honestamente, estoy agotada, Ellen. Blake es un buen hombre, pero es tan limitado. Piensa en pequeño, siempre lo ha hecho. He intentado que vea oportunidades más grandes,
pero se contenta con su pequeña empresa de construcción. Esa pequeña empresa pagó por tu casa, tu coche, el fondo universitario de Amy. Lo sé, pero hay más en la vida que solo existir. Trevor me muestra lo que es posible: cultura, sofisticación real. Blake llega a casa con tierra bajo las uñas y quiere ver el canal de historia. Trevor me lleva a la Sinfónica, a galerías de arte. Él ve mi potencial. Las manos de Blake se apretaron. Había más archivos, meses de grabaciones. Las visitas de Linda a su madre moribunda se habían convertido en sesiones de confesión, como si la medicación de Ellen la convirtiera en un depósito seguro para los secretos. Otro archivo, más reciente. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Ellen, no estás bien. No deberías preocuparte por... ¿Cuánto tiempo? 2 años. De verdad, 2 años. Empezó como simples cenas de negocios, pero Trevor me entiende de maneras que Blake nunca ha podido, nunca podría. ¿Y los niños? Amy y Derek. Apenas se dan cuenta de lo que hace Blake ya. A veces se avergüenzan de él, si soy sincera. En los eventos escolares, cuando otros padres hablan de sus trabajos, Blake aparece con ropa de trabajo porque vino directamente de una obra. No es su culpa, pero no es la vida que quiero más. Así que destruirás a tu familia por un ejecutivo de marketing. No estoy destruyendo nada. Blake estará bien. Es práctico. Una vez que los niños terminen la escuela, nos divorciaremos discretamente. Él se quedará con el negocio, yo empezaré de nuevo con Trevor. Blake ni siquiera sabe cómo luchar por lo que quiere. Simplemente lo aceptará y seguirá adelante. Blake tuvo que pausar la grabación. La voz de su esposa, casual y despectiva, hablando del fin de su familia como una transacción comercial. Había hablado de él a su madre moribunda con tanto desprecio, con tal certeza de que él simplemente aceptaría ser descartado. La última grabación era de la semana pasada. Ellen, TVS terrible. Quizás debería llamar a Blake. Necesito decirte algo, Linda. Sobre Blake. ¿Qué pasa con él? No es el hombre que crees que es. No es débil. Has confundido su amabilidad con debilidad, su paciencia con incapacidad para actuar. Lo he visto cuando está verdaderamente enojado. Cuando tenía 15 años, 3 chicos mayores acorralaron a su novia en la escuela. Blake mandó a los 3 al hospital. Ellen, estás navegando. La medicación. Escúchame. El abuelo de Blake era igual. Tierno hasta que lo traicionaban. Y entonces absoluto. Blake tiene eso en él. Si estás planeando lo que creo que estás planeando, si vas a sorprenderlo con los papeles de divorcio mientras está de luto, no sabes lo que estás despertando. Blake es predecible. Se sentirá herido, luego lo aceptará. Así es él. No, niña. Así es como te has convencido de que es. Pero te equivocas. Y rezo para que nunca descubras cuán equivocada estás. La grabación terminó. Blake se sentó en la cocina oscura, la pantalla de su portátil proyectando una luz pálida sobre su rostro. Su madre lo sabía. Intentó advertir a Linda, pero Linda lo había descartado como los desvaríos de una anciana enferma. Blake pensó en su abuelo, Henry Morrison, un hombre tranquilo que había trabajado en las acerías hasta los 70 años. Blake recordaba una historia que su madre le había contado, cómo Henry había descubierto que su socio le estaba engañando, robándole dinero durante meses. Henry no discutió ni amenazó. Simplemente se las arregló para que el hombre lo perdiera todo, su negocio, su casa, su reputación, a través de una serie de maniobras perfectamente legales que parecían una coincidencia. Tu abuelo nunca olvidaba una amabilidad, había dicho su madre, pero tampoco olvidaba una traición. Blake cerró el portátil y se sentó en la oscuridad. Mañana, enterraría a su madre. Linda haría el papel de la nuera afligida. Trevor probablemente enviaría flores. Sus hijos asistirían a regañadientes, mirando sus teléfonos. Pero esta noche, Blake Morrison estaba solo con la verdad. Y con algo más que había heredado de su abuelo, la paciencia para planificar y la voluntad para llevarlo a cabo. Había sido tierno porque había elegido serlo. Pero la lección funcionaba en ambos sentidos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Linda. Lo siento mucho, cariño. La reunión se alargó. ¿Cómo está tu mamá? Nos vimos mañana. Blake respondió, ahora está en paz. Nos vimos mañana. Envió el mensaje y luego abrió una nueva nota en su teléfono. En la parte superior, escribió, personas que eligieron no estar aquí. Debajo, comenzó una lista, Linda, con Trevor, Robert, en la logia, Amy, baile de graduación, Derek, fiesta. Blake se quedó mirando la lista por un largo momento,
Luego añadió una línea más. Blake Morrison, aprendiendo quién es realmente. Capítulo 3. La actuación del funeral. La mañana del funeral de Ellen Morrison amaneció gris y fría. Blake estaba de pie junto a la ventana de su habitación, ajustándose la corbata negra en el reflejo mientras observaba a Linda maquillarse en el tocador. Ella había regresado a casa a medianoche con el aroma de una colonia cara que no era la de Blake y una historia sobre presentaciones a clientes que se habían alargado. «Todavía no puedo creer que se haya ido», dijo Linda, encontrando sus ojos en el espejo. Era una luchadora. Blake asintió, probando su voz antes de hablar. «Lo era. Me siento fatal por haberme perdido sus últimos momentos. Si lo hubieras sabido. Tenías obligaciones laborales». Ella lo entendía. El alivio de Linda fue visible. Había esperado ira, culpa, una confrontación. En cambio, Blake parecía resignado, incluso comprensivo. Confirmaba todo lo que le había dicho a Trevor sobre él. Predecible, pasivo, más fácil de manejar de lo que había temido. Amy bajó las escaleras tambaleándose con su vestido negro, todavía pálida por la noche del baile. Derek apareció 10 minutos después, con el pelo todavía desordenado, claramente con resaca. Robert llegó el último, alegando que su traje había estado en la tintorería. Blake observó a su familia reunirse, cada uno cargando su culpa como contrabando mal escondido. Todos parecían sorprendidos por su actitud calmada. Habían esperado al Blake que siempre había sido complaciente, que siempre había entendido, que siempre había perdonado. No tenían idea de a quién estaban viendo realmente. La funeraria estaba abarrotada. Ellen Morrison había limpiado casas durante 40 años, y sus clientes se habían convertido en su familia. Los equipos de construcción de Blake vinieron en masa, junto con la mitad de vecindario y docenas de personas que Blake apenas reconocía. Su madre había tocado más vidas de las que él había imaginado. Trevor Garrison estaba de pie en la parte de atrás, vistiendo un traje negro perfectamente entallado. Blake observó cómo los ojos de Linda lo encontraron de inmediato, para luego apartar la mirada rápidamente. Preocupación profesional, lo llamaría si se le preguntaba. Su jefe viniendo a presentar sus respetos. Durante el servicio, Blake pronunció un panegírico que hizo que la gente se secara las lágrimas. Mi madre me enseñó que el carácter no se trata de lo que haces cuando la gente está mirando, se trata de quién eres cuando crees que nadie te ve. Vivió con integridad todos los días, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Mamá siempre decía, la medida de una persona no es si se cae. Es si se levanta y lo que elige hacer una vez que está de pie. Los ojos de Blake encontraron los de Linda mientras hablaba. Ella sonrió en señal de apoyo, perdiendo por completo el significado más profundo. Después del entierro, la gente se reunió en casa de Blake. Linda interpretó a la viuda perfecta, aceptando condolencias con gracia mientras se coordinaba sutilmente con Trevor a través de miradas y breves conversaciones junto a la cocina. Blake lo observó todo con una claridad recién descubierta. Robert lo acorraló junto a la chimenea. «Hijo, sé que no estuve allí al final. Ellen y yo. Las cosas se complicaron después del diagnóstico. No podía soportar verla desvanecerse. Lo entiendo, papá. ¿De verdad? Porque me siento como un cobarde, como si le hubiera fallado cuando más me necesitaba». Blake estudió el rostro curtido de su padre. Robert parecía mayor de sus 68 años, ahuecado por la culpa y el alcohol. Cada uno vive el duelo de manera diferente. Tu madre era la fuerte. Yo siempre estuve ahí de acompañante. La voz de Robert se quebró. No sé cómo hacer esto sin ella. Por un momento, Blake sintió la vieja compasión, pero luego recordó estar sentado solo en esa habitación de hospital, sosteniendo la mano de su madre mientras Robert bebía en la logia. Algunas traiciones eran por debilidad, otras por elección. Lo resolverás, dijo Blake simplemente. Más tarde, mientras Linda se movía por la sala como la esposa de un político, Blake se encontró en la cocina con Chung Wei, el investigador privado que su madre había contratado. Era un hombre pequeño y anodino que podía desaparecer en cualquier multitud. Su madre fue muy minuciosa en sus instrucciones, dijo Chin en voz baja. Tengo todo lo que solicitó: fotos, registros financieros, comunicaciones. También alguna información adicional que no solicitó específicamente pero que pensé que podría resultarle útil. Como, por ejemplo, que el señor Garrison tiene un patrón. Su esposa no es su primera aventura con una empleada casada. Hay una mujer llamada Patricia Donnelly que trabajó para él hace 3 años. Dejó a su esposo, se mudó con Garrison y luego fue discretamente despedida 6 meses después, cuando él pasó a alguien nuevo.
Blake procesó esto. ¿Dónde está Patricia ahora? Vuelta a casar. Con dificultades económicas. Garrison le hizo firmar un acuerdo de no divulgación, pero esos pueden ser complicados bajo ciertas circunstancias. ¿Qué otras circunstancias? Chin sonrió levemente. Su madre también me hizo investigar las prácticas comerciales del señor Garrison. Está muy apalancado. Un estilo de vida impresionante construido sobre deudas y contabilidad creativa. Su firma parece exitosa desde fuera, pero es vulnerable. Muy vulnerable al tipo de presión adecuado. Blake tomó el grueso sobre Manila que Chin le ofreció. Mi madre pensó en todo. Estaba preocupada por usted. Dijo que era demasiado confiado, demasiado dispuesto a ver lo mejor en las personas. Quería asegurarse de que tuviera opciones cuando la verdad saliera a la luz. A través de la ventana de la cocina, Blake podía ver a Linda y Trevor de pie junto al jardín, manteniendo una distancia profesional mientras tenían lo que parecía ser una conversación intensa. Pensaban que estaban siendo discretos. Señor Morrison, continuó Chun, su madre tenía una petición más. Dijo, si decide abordar la situación, debería ofrecerle mis servicios continuos. Sin cargo. Lo prepagó todo. Blake miró el sobre, luego al hombre que había ayudado a su madre moribunda a proteger a su hijo de la traición. ¿Qué tipo de servicios? Recopilación de información. Documentación. A veces, las personas necesitan comprender el alcance total de su exposición antes de tomar decisiones importantes. La expresión de Chin permaneció neutral. Hipotéticamente hablando, por supuesto. Amy apareció en el umbral de la cocina. Papá, la señora Henderson quiere hablar contigo sobre la colección de recetas de mamá. Voy enseguida. Chin le entregó a Blake una tarjeta de visita. Mi más sentido pésame de nuevo. Su madre era una mujer excepcional. Después de que Chun se fuera, Blake se quedó solo en la cocina donde había descubierto la verdad sobre su familia apenas 16 horas antes. A través de la ventana, observó a Trevor ayudar a Linda a llevar sillas plegables al garaje. Sus movimientos estaban sincronizados, familiares. Habían hecho esto antes. Su teléfono vibró con un mensaje de Derek. Papá, me voy temprano. Josh tiene gente en casa. Gracias por entender. Amy lo siguió 20 minutos después, dirigiéndose a casa de Melissa. Lo está pasando mal con el divorcio de sus padres. Sé que lo entiendes. Robert fue el siguiente. Hijo, tengo que irme. La logia está organizando una partida de póker conmemorativa para Ellen. Ella querría que fuera, ya sabes. Uno por uno, su familia lo abandonó el día que enterró a su madre. Cada uno con excusas que sonaban razonables, cada uno confiado en que le entendería y perdonaría porque eso es lo que Blake Morrison siempre hacía. A las 6, solo Blake y Linda quedaban en la casa. Ella estaba terminando de lavar los platos, tarareando suavemente, claramente aliviada de que el día hubiera terminado. Bueno, eso fue tan bien como se podía esperar, dijo. A todos les encantó tu panegírico. Muy conmovedor. Gracias. Sé que esto es difícil, cariño, pero la vida sigue. Tu mamá querría que siguiéramos adelante. Linda se secó las manos y se volvió hacia él. De hecho, he estado pensando, tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones, solo nosotros dos. Alejarnos de toda esta tristeza. Blake miró a su esposa de 15 años. Ya estaba planeando sus próximos movimientos, probablemente coordinando con Trevor sobre cómo hacer la transición de su relación de secreta a pública. Unas vacaciones donde podría introducir gradualmente la idea del divorcio, donde Blake estaría lejos de sus sistemas de apoyo y de un terreno familiar. Suena bien, dijo. ¿Dónde estabas pensando? Trevor mencionó este lugar en Napa. Muy romántico, la región del vino. Se interrumpió. Quiero decir, lo mencionó como una recomendación de un cliente para parejas que buscan reconectar. Trevor, por supuesto, asintió Blake pensativamente. Déjame considerarlo. Esta semana ha sido esclarecedora. Linda sonrió y le besó la mejilla. Te quiero, Blake. Sé que no he sido la esposa que has necesitado últimamente, pero quiero intentarlo. La muerte de tu madre me ha hecho darme cuenta de lo que es realmente importante. Subió las escaleras para cambiarse, dejando a Blake solo en la cocina donde su matrimonio había terminado efectivamente la noche anterior. Pero se equivocaba en una cosa. Él ya sabía lo que era realmente importante, la verdad, la lealtad, las consecuencias. Blake abrió el sobre de Chin y comenzó a leer. Para cuando Linda llamó desde arriba diciendo que se iba a la cama temprano, Blake Morrison había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre las vulnerabilidades de Trevor Garrison, la línea de tiempo de Linda y sus propias opciones. Su madre tenía razón.
No era el hombre que su familia pensaba que era. Era el hombre que ella le había enseñado a ser. Capítulo 4. Los cimientos. Blake se sentó en su despacho en casa a las 5 de la madrugada, rodeado de documentos financieros, fotografías y 3 cuadernos legales diferentes cubiertos con su cuidadosa caligrafía. Había estado planeando durante 6 horas seguidas, y el alcance de lo que su madre había descubierto todavía lo asombraba. La investigación de Chun reveló que Trevor Garrison and Associates estaba construida sobre un castillo de naipes. La empresa mostraba $7 millones en ingresos anuales, pero la realidad era apalancamiento sobre apalancamiento. Préstamos comerciales garantizados con activos personales, líneas de crédito al máximo para mantener las apariencias y cuentas de clientes que existían más en el papel que en la realidad. Más interesante era el patrón de Trevor. Patricia Donnelly había sido exactamente lo que Chin sugirió. Una empleada casada que había dejado a su marido por Trevor, solo para ser descartada cuando alguien nuevo llamó su atención. Pero Chun había encontrado a otras dos, Jennifer Walsh y Mónica Reeves. Todas empleadas de marketing, todas casadas cuando comenzaron las aventuras, todas finalmente divorciadas y desempleadas. Trevor Garrison coleccionaba las esposas de otros hombres como trofeos. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de Linda. Salí temprano para un desayuno con un cliente. Nos vimos esta noche. Te quiero. Eran las 7 de la mañana. Blake revisó su cuenta de tarjeta de crédito conjunta en línea. Un cargo del Marriott del centro, registrado a las 11:47 de la noche anterior. Servicio de habitaciones cargado a las 12:23 de la noche. Para 2. Mientras Blake había estado planeando, su esposa había estado celebrando. Blake se duchó, se vistió con su ropa de trabajo y condujo a la oficina de Morrison Construction. Su secretaria, Dolores, había trabajado para él durante 8 años y dirigía el lado comercial con precisión militar. Blake, siento mucho lo de tu madre. Era una mujer maravillosa. Gracias, Dolores. Necesito discutir algunos cambios en el negocio contigo. Pasaron 2 horas revisando contratos, horarios y posiciones financieras. La empresa de Blake era sólida, sin deudas, con un fuerte flujo de caja, excelente reputación. A diferencia de otros negocios, Blake había construido algo real. Voy a tomar un papel más activo en la estrategia durante los próximos meses, le dijo a Dolores. Algunas situaciones personales requieren mi atención. Por supuesto, lo que necesites. La primera parada de Blake fue el Millbrook Bank, donde había operado durante 15 años. El gerente, Tom Patterson, lo saludó calurosamente. Blake, mi más sentido pésame por Ellen. Era special. Tom, necesito discutir una reestructuración de cuentas. Preocupaciones de privacidad. Pasaron 1 hora estableciendo nuevas cuentas, transfiriendo activos y creando cortafuegos financieros. Nada ilegal, nada que levantara sospechas, pero todo posicionado para proteger los intereses de Blake si su matrimonio implosionaba públicamente. A continuación, Blake condujo la oficina de Chun en un edificio sin marcar del centro. Señor Morrison, ¿en qué puedo ayudarle? Blake colocó una fotografía en el escritorio de Chun. Linda y Trevor entrando en el Marriott la noche anterior. Necesito que aceleres tu cronograma. ¿Cuánto tiempo tardarías en documentarlo todo? ¿Todo qué? Irregularities financieras en Garrison and Associates. El patrón de relaciones con empleadas casadas. Cualquier palanca que exista. Blake se inclinó hacia adelante. Mi madre dijo que entendías los puntos de presión. Sin estudió el rostro de Blake. Su madre estaba preocupada de que usted fuera demasiado tierno cuando llegara el momento. Empiezo a pensar que lo subestimó. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas para un perfil completo. Menos si necesita información específica antes. Blake extendió un cheque. Completo. Y Chun, quiero saber sobre la exesposa de Trevor. El acuerdo de divorcio, los arreglos de custodia, las obligaciones financieras. Todo. ¿Puedo preguntar por qué? Trevor Garrison cree que entiende las consecuencias. Quiero asegurarme de que esté completamente educado. La siguiente parada de Blake fue el bufete de abogados de Martínez and Associates. María Martínez había manejado su trabajo legal comercial durante 5 años. Blake, Lemony or loaded to madre. Estaba orgullosa de tu éxito. María, necesito discutir la protección de activos. Hipotéticamente, si alguien quisiera dañar mi negocio o mis finanzas personales, ¿cuáles serían los enfoques más efectivos? María levantó una ceja. Hypotheticamente. Quiero entender mis vulnerabilidades. Eventos recientes me han hecho darme cuenta de que he sido demasiado confiado.
Pasaron 2 horas discutiendo estructuras corporativas, responsabilidad personal y estrategias legales defensivas. Blake aprendió sobre los acuerdos prenupciales, en los que nunca había insistido, las leyes de bienes gananciales y lo rápido que un cónyuge motivado podía causar daño financiero. Blake, estas son preocupaciones muy específicas. Estás anticipando un litigio. Estoy anticipando la verdad. A veces, eso lleva a un litigio. Por la tarde, Blake había construido el marco para lo que venía a continuación. Defensas financieras, recopilación de información, preparación legal. Pero el elemento más importante aún faltaba: aliados. Blake condujo a la dirección de Patricia Donnelly en Riverside, un modesto vecindario a 30 minutos del centro. Ella abrió la puerta con cautela, una mujer de unos 30 y tantos años con ojos cansados y una postura cuidadosa. SRA, Donnelly. Mi nombre es Blake Morrison. Me gustaría hablar sobre Trevor Garrison. Su rostro se puso pálido. No sé de qué está hablando. No soy abogado ni investigador. Mi esposa trabaja para Trevor, desde hace 3 años. Tengo razones para creer que no es su primera relación con una empleada. Patricia comenzó a cerrar la puerta, pero Blake continuó. Sé sobre el acuerdo de no divulgación. Sé sobre el acuerdo de conciliación. También sé sobre Jennifer Walls y Mónica Reeves. No estás sola, y no eres impotente. La puerta dejó de moverse. ¿Qué es lo que quiere? Compare notice. Y posiblemente ofrecerte algo que Trevor nunca hizo, que es justicia. Patricia Donnelly invitó a Blake Morrison a su pequeña sala de estar, y durante las siguientes 2 horas, compartieron historias de las manipulaciones de Trevor Garrison. Patricia pintó un cuadro de depredación sistemática: identificar a mujeres casadas vulnerables, ofrecerles avance profesional, crear dependencia emocional y luego descartarlas cuando la novedad se desvanecía. Es muy bueno en eso, dijo Patricia. Te hace sentir especial, elegida. Entiende exactamente lo que falta en tu matrimonio y lo proporciona. Hasta que deja de hacerlo. ¿Qué pasó cuando terminó? Me llamó a su oficina un martes por la mañana y dijo que nuestra relación se había vuelto problemática para la cultura de la empresa. Tenía los papeles de despido listos, la indemnización por despido supeditada a la firma del acuerdo de no divulgación. La voz de Patricia se endureció. Mi esposo ya había solicitado el divorcio. Estaba sola, desempleada y legalmente impedida de explicar por qué. ¿Cuál es el patrón de Trevor ahora? Basado en la línea de tiempo, a tu esposa le quedan quizás 6 meses. Él ya está cultivando a alguien nuevo. Siempre lo está. Blake absorbió esto. Linda pensaba que era especial, elegida por sus cualidades únicas. En realidad, solo era la rotación actual en un sistema bien practicado. Señora Donnelly, ¿qué diría si le dijera que podría haber una manera de hacer que Trevor pague por lo que ha hecho, no solo a usted, sino a todas ustedes? Su risa fue amarga. Diría que no entiende cómo funciona esto. Hombres como Trevor no pagan las consecuencias. Las coleccionan. Blake se levantó para irse. Luego se volvió. Mi madre murió hace 3 días. La noche que falleció, mi esposa estaba con Trevor en lugar de en el hospital. Mi padre estaba bebiendo en un bar. Mis hijos estaban en fiestas. Se encontró con los ojos de Patricia. Solía pensar que a la gente buena a veces le pasaban cosas malas. Ahora, creo que la gente mala cuenta con que la gente buena lo acepte. Dejó su tarjeta de visita en su mesa de café. Si cambia de opinión sobre las consecuencias, llámeme. Blake condujo a casa mientras el sol se ponía, su teléfono vibrando con llamadas perdidas y mensajes. Linda preguntando sobre los planes para la cena, Amy necesitando dinero para ropa escolar, Derek pidiendo prestado el coche, Robert queriendo discutir los gastos del funeral. Cada mensaje asumía la disponibilidad de Blake, su complacencia, su perdón. Ninguno de ellos sabía que Blake Morrison había pasado su primer día como hijo viudo sentando las bases para la guerra. Capítulo 5. La trampa toma forma. La alarma de Blake sonó a las 4:30 de la madrugada, pero llevaba 1 hora despierto, acostado junto a Linda mientras ella dormía plácidamente. Su teléfono había vibrado 2 veces durante la noche con mensajes de TG, las iniciales de Trevor. Blake había memorizado los mensajes parciales visibles en su pantalla de bloqueo. No puedo esperar a verte esta mañana, y Blake pareció sorprendentemente tranquilo ayer. A las 6 de la mañana, Linda lo besó para despedirse, alegando una reunión temprana con un cliente. Blake observó desde la ventana cómo se dirigía hacia el centro de la ciudad, y luego llamó inmediatamente a Chungwei. Regional Marriott de Nuevo. Habitación 412, basándonos en el patrón de ayer. Ya estoy en ello, respondió Chin.
Tengo equipo de audio en posición. Además, encontré algo interesante sobre la exesposa de Trevor, Sarah Garrison. Time. No solo se divorció de él. Se fue del estado, se mudó a Portland con su hija. Pero aquí está lo interesante. El acuerdo de custodia requiere que Trevor mantenga un historial limpio y un empleo estable. Cualquier cargo criminal o fracaso empresarial podría desencadenar una revisión de la custodia. Blake procesó esto. ¿Cómo se llama la hija? Madison. Tiene 14 años. Según los documentos del tribunal, mostraba signos de angustia emocional durante el matrimonio de sus padres. Sarah luchó mucho para conseguir distancia. Blake tomó una nota. La relación de Trevor con su propia hija era otro punto de presión. Chun, necesito los registros financieros completos de Garrison and Associates. Extractos bancarios, documentos de préstamos, cuentas de clientes. ¿Puedes conseguirlos? Eso es más invasivo que la vigilancia estándar. Mi madre te pagó para que me ayudaras. ¿Me estás ayudando o estás siguiendo las reglas? Una pausa. Tendré lo que necesitas para mañana. Blake pasó la mañana en una obra, pero su mente estaba en otra parte. Su equipo notó su distracción. Blake solía ser práctico, resolviendo problemas y revisando detalles. Hoy, parecía estar calculando algo que ninguno de ellos podía ver. En el almuerzo, condujo a la oficina de abogados de María Martínez, sin previo aviso. Blake, ¿está todo bien? María, necesito entender algo. Si un negocio está sobreapalancado y alguien quisiera acelerar su colapso, ¿cuáles serían los puntos de presión más efectivos? Esa es una pregunta muy específica. Sígueme la corriente. María cerró la puerta de su oficina. Hypotheticamente, interrupción del flujo de caja. Si una empresa tiene una gran deuda, cualquier interrupción en los ingresos se vuelve catastrófica rápidamente. Pagos atrasados de clientes importantes, disputas contractuales que bloquean fondos, gastos inesperados que agotan las reservas. Y el daño a la reputación. En las industrias de servicios, la reputación lo es todo. Unas pocas pérdidas de clientes de alto perfil pueden crear un efecto cascada. Otros clientes se ponen nerviosos, el crédito se vuelve más difícil de conseguir. Los empleados empiezan a abandonar el barco. Blake tomó notas. ¿Qué tan rápido podría suceder algo así? ¿Para una empresa apalancada? Semanas, no meses. Especialmente si múltiples puntos de presión golpean simultáneamente. María estudió el rostro de Blake. Blake, ¿qué estás planeando? Estoy aprendiendo cómo funciona realmente el mundo. Esa tarde, Blake recibió una llamada de Patricia Donnelly. Señor Morrison, he estado pensando en nuestra conversación. Y usted mencionó la justicia. ¿Qué tenía exactamente en mente? Blake miró alrededor de su oficina, asegurándose de que estaba solo. Trevor Garrison ha construido su éxito destruyendo matrimonios y descartando mujeres. Es financieramente vulnerable, legalmente expuesto y completamente seguro de que es intocable. Creo que es hora de que alguien le enseñe sobre las consecuencias. ¿Qué necesitaría de mí? Información, testimonio y posiblemente la información de contacto de Jennifer Walsh y Mónica Reeves. Una larga pausa. Señor Morrison, si hago esto, si hacemos esto, tiene que funcionar. No puedo permitirme enemistarme con Trevor Garrison y perder. Señora Donnelly, he pasado 15 años construyendo algo real. Trevor Garrison ha pasado su carrera construyendo ilusiones. Cuando esto termine, solo uno de nosotros seguirá en pie. Esa noche, Linda llegó a casa a las 9 de la noche con bolsas de compras y una historia sobre reuniones con clientes que se alargaron. Estaba radiante, enérgica de una manera que Blake no había visto en meses. Siento llegar tan tarde. Día de locos. Trevor nos tuvo a todos trabajando en esta enorme presentación para Morrison Industries. Hizo una pausa, dándose cuenta de su error. Otro Morrison. Sin relación. Blake asintió. ¿Cómo está Trevor? No lo he visto desde el funeral. Oh, está bien. Muy bien, de hecho. Linda dejó sus bolsas de compras y se volvió hacia Blake. Me ofreció un ascenso. Directora de cuentas senior. Un aumento significativo. Eso es maravilloso. ¿Cuándo? Bueno, hay una pega. Requeriría algunos viajes. Viajes de desarrollo de clientes, presentaciones en conferencias. Estaría de viaje quizás una semana al mes. Blake procesó esto. Trevor estaba posicionando a Linda para la siguiente fase de su relación. Razones legítimas para estar fuera, justificaciones comerciales para su tiempo juntos. ¿Qué te parece? Preguntó Blake. Creo que es una gran oportunidad. Quiero decir, sé que significa más tiempo fuera de casa,
Pero con Amy graduándose el próximo año y Derek comenzando la universidad, tal vez es hora de que me concentre en mi carrera. Tiene sentido. ¿Cuándo empiezas? El alivio de Linda fue visible. Había esperado resistencia, negociación, exigencias de que priorizara la familia sobre la carrera. En cambio, Blake parecía comprensivo, solidario. El próximo mes. El primer viaje es a esa conferencia en San Francisco. Trevor cree que sería perfecta para el desarrollo de clientes de la costa oeste. San Francisco, donde Trevor podría presentar a Linda a sus socios comerciales como su colega, haciendo una transición gradual de su relación de secreta a semipública. Blake estaba viendo todo el plan de juego ahora. Estoy orgulloso de ti, dijo, y lo decía de una manera que Linda no podía entender. Después de que ella subió a ducharse, Blake abrió su portátil y comenzó a redactar correos electrónicos. El primero fue para los 3 clientes más grandes de Garrison and Associates. Blake había hecho trabajos de construcción para todos ellos, conocía a los propietarios personalmente. El correo electrónico fue cuidadosamente elaborado. Preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Trevor, preguntas sobre la estabilidad financiera de la firma, sugerencias de que tal vez quisieran revisar sus acuerdos de servicio. Nada acusatorio, nada difamatorio, solo el tipo de semillas que hacen que los dueños de negocios hagan preguntas incómodas. El segundo correo electrónico fue para Chun. Acelera todo. Necesito la exposición financiera completa para el final de la semana. El tercer correo electrónico fue para Patricia Donnelly. Es hora de reunir a las demás. Nos vemos la próxima semana. Blake miró alrededor de la cocina donde había descubierto la verdad sobre su familia. Mañana, comenzaría a enseñarle a Trevor Garrison sobre las consecuencias. Pero esta noche, llamó al número de teléfono celular de su madre, sabiendo que estaba desconectado, y dejó un mensaje de voz en el vacío digital. Mamá, espero que estés orgullosa del hombre que criaste. Finalmente estoy entendiendo lo que intentaste enseñarme sobre la justicia. Arriba, Linda cantaba en la ducha, probablemente pensando en Trevor, en San Francisco, en la nueva vida que estaba construyendo mientras destruía la antigua. No tenía idea de que su esposo había pasado el día sentando las bases para la completa destrucción de Trevor Garrison. Blake Morrison ya no era el hombre que aceptaba la traición en silencio. Se estaba convirtiendo en el hombre que hacía pagar a los traidores. Capítulo 6. Las paredes se cierran. Trevor Garrison estaba de pie junto a las ventanas de piso a techo de su oficina de esquina, contemplando el horizonte de la ciudad mientras revisaba los informes trimestrales. Garrison and Associates ocupaba los 3 pisos superiores de la torre de oficinas más nueva del centro, un inmueble caro que proyectaba éxito y estabilidad. Su intercomunicador sonó. Señor Garrison, Patricia Donnelly está aquí para verlo. No tiene cita. La mandíbula de Trevor se tensó. Patricia era historia antigua, atada por acuerdos de no divulgación y de conciliación. Que apareciera sin anunciarse era preocupante. Hágala pasar. Patricia entró en su oficina con un aspecto diferente al que Trevor recordaba, más segura de sí misma, menos rota. Llevaba un traje bien entallado y se movía como alguien que había encontrado su equilibrio. Patricia, esto es inesperado. Hola, Trevor. ¿Te ves bien? El éxito te sienta bien. Trevor le indicó una silla, pero Patricia permaneció de pie. ¿Qué puedo hacer por ti? Quería hablar sobre Linda Morrison. El nombre golpeó a Trevor como agua fría. Había sido extremadamente cuidadoso con Linda, más discreto de lo habitual. No estoy seguro de a qué te refieres. Trevor, por favor. Ambos sabemos a qué me refiero. Patricia se acercó a su escritorio. De la misma manera que te referías conmigo, con Jennifer Walls, con Mónica Reeves. Patricia, firmaste acuerdos. Sobre nuestra relación personal. No sobre patrones de comportamiento que afectan a otras mujeres. Colocó una fotografía en su escritorio. Esta es Linda Morrison entrando en tu habitación de hotel el martes pasado por la noche, mientras su esposo enterraba a su madre. Trevor se quedó mirando la imagen, de alta calidad, tomada profesionalmente, claramente con marca de tiempo. ¿De dónde sacaste esto? De alguien a quien le importan las consecuencias, Trevor. Alguien que piensa que tu patrón debería terminar. La mente de Trevor corría a toda velocidad. ¿Espionaje corporativo? ¿Un investigador privado? ¿El esposo de Linda? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que termines con Linda Morrison. Hoy. Limpiamente, profesionalmente, sin destruir su matrimonio. Trevor se rió, pero sonó forzado. ¿O qué? Patricia colocó una gruesa carpeta junto a la fotografía.
O Blake Morrison y yo tenemos una conversación más larga sobre tus prácticas comerciales, tu situación financiera, tu acuerdo de custodia con Sarah. El rostro de Trevor se puso pálido. No sabes nada de mis finanzas. Garrison and Associates debe $3,2 millones en varias líneas de crédito. Tus activos personales están apalancados al 89% de su valor tasado. Tienes $840,000 en préstamos comerciales con cronogramas de pago que requieren un flujo de caja constante. Patricia sonrió. Todo tu imperio se derrumba si pierdes 2 clientes importantes. ¿Cómo pudiste? Porque Blake Morrison es muy minucioso cuando alguien hiere a su familia. Y sorprendentemente ingenioso para ser un simple trabajador de la construcción. Trevor se movió detrás de su escritorio, necesitando la barrera. Morrison no sabe nada. Trevor, Blake Morrison ha estado documentando tu aventura durante semanas. Tiene registros financieros que interesarían a tus acreedores. Tiene testimonios de 3 mujeres sobre tus prácticas laborales. Y tiene contactos en toda la comunidad empresarial que confían en su palabra más que en la tuya. El intercomunicador sonó de nuevo. Senior Garrison, Robert Chin de Millbrook Financial hasta aquí. Dice que es urgente con respecto a su línea de crédito. Patricia miró su reloj. Esa debe ser la cita de las 11:30. Millbrook acaba de recibir información preocupante sobre tus ratios de deuda activos. Probablemente están aquí para discutir la exigencia del pago de tus notas. Trevor la miró fijamente. Esto es extorsión. No, Trevor. Esto es rendición de cuentas. Algo que nunca has experimentado porque te aprovechas de mujeres que están demasiado aisladas para defenderse. Patricia se dirigió hacia la puerta. Tienes hasta las 5 de la tarde para terminar las cosas con Linda Morrison. Limpiamente, profesionalmente, de una manera que preserve su matrimonio. ¿Y si no lo hago? Entonces Blake Morrison deja de ser paciente y empieza a ser creativo. Realmente no quieres descubrir cómo es eso. Después de que Patricia se fue, el mundo cuidadosamente controlado de Trevor comenzó a fragmentarse rápidamente. La reunión con Millbrook Financial fue brutal. Habían recibido pistas anónimas sobre sobreapalancamiento y querían documentación inmediata de todos los flujos de ingresos. Trevor tenía 48 horas para proporcionar explicaciones satisfactorias o enfrentar cronogramas de pago acelerados. A la 1 de la tarde, su cliente más grande, Henderson Development, llamó para programar una reunión sobre preocupaciones de servicio y revisión de contrato. Henderson había valido $2,3 millones anuales. A las 2:30, su segundo cliente más grande hizo lo mismo. Para las 3 de la tarde, Trevor se dio cuenta de que estaba bajo un ataque sistemático. Alguien con amplias conexiones comerciales estaba destruyendo metódicamente sus relaciones profesionales. Pero, ¿cómo podría Blake Morrison, un contratista de la construcción, tener este tipo de alcance? Trevor llamó al celular de Linda. Hola, guapo. ¿Ya me extrañas? Linda, tenemos que hablar. Hoy. Es importante. ¿Está todo bien? Suenas estresado. Encuéntrame en el lugar de siempre. En 1 hora. Trevor, no puedo simplemente irme del trabajo en medio de... Linda, confía en mí. Esto es importante. Trevor pasó la hora entre la llamada y la reunión tratando de calcular sus opciones. Si Blake Morrison realmente tenía información financiera completa, la influencia de Trevor era inexistente. Su negocio estaba, de hecho, sobreapalancado, sus activos personales atados a mantener las apariencias. Pero Linda era diferente a Patricia o las demás. Linda estaba dejando a su esposo voluntariamente, eligiendo a Trevor por encima de su matrimonio. Eso tenía que contar para algo. Linda llegó al salón del Marriott con aspecto preocupado pero hermosa. Se vistió con esmero para su reunión, esperando salvar el humor de Trevor con su atención. Trevor, ¿qué pasa? Has estado tenso toda la semana. Linda, necesito preguntarte algo, y necesito total honestidad. ¿Tu esposo ha dicho algo inusual últimamente? ¿Ha hecho preguntas sobre el trabajo, sobre nosotros? ¿Blake? No. Ha estado distraído desde que murió su madre. ¿Qué pasa? Trevor estudió su rostro. Linda parecía genuinamente inconsciente de cualquier sospecha por parte de su esposo. ¿Ha cambiado su rutina? ¿Se ha interesado en tu horario? Trevor, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Alguien está tratando de dañar mi negocio. Haciendo llamadas a clientes, difundiendo rumores sobre inestabilidad financiera. Me pregunto si tu esposo sospecha algo y está tratando de causar problemas. La risa de Linda fue genuina. ¿Blake? Trevor, no lo conoces.
Es la persona más pasiva del mundo. Si sospechara algo, probablemente lo ignoraría y esperaría que desapareciera. Blake no lucha por nada. Trevor sintió que parte de la tensión se aliviaba. Si Linda tenía razón sobre el carácter de su esposo, entonces alguien más estaba detrás del ataque. Un rival comercial, tal vez, o una de sus exesposas tratando de causar problemas. Probablemente tengas razón. Solo estoy paranoico. Trevor, el negocio está realmente en problemas. Nada que no pueda manejar. Algunos problemas de flujo de caja, pero todos los negocios los tienen. Linda extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Bueno, sea lo que sea, lo superaremos juntos. Después de San Francisco, cuando hagamos pública nuestra relación, nada de este asunto de capa y espada importará. Trevor la miró fijamente. Linda todavía estaba pensando en San Francisco, en hacerlo público, en un futuro juntos. No tenía idea de que en 3 horas, el plazo de su esposo expiraría y la vida cuidadosamente construida de Trevor podría implosionar. Linda, so Briz San Francisco. ¿Qué pasa con eso? Trevor la miró a los ojos confiados y tomó su decisión. Blake Morrison estaba fanfarroneando. Tenía que serlo. Ningún trabajador de la construcción podría montar este tipo de ataque sofisticado contra una exitosa firma de marketing. Nada. Solo emocionado por presumirte ante los clientes de la costa oeste. Linda sonrió y se inclinó para besarlo. Te quiero, Trevor. Pase lo que pase, lo manejaremos juntos. Mientras Trevor le devolvía el beso, no se dio cuenta del hombre con el teleobjetivo sentado en el coche al otro lado de la calle, documentando su momento íntimo. El plazo de las 5 de la tarde de Blake Morrison aún estaba a 2 horas, pero Trevor Garrison acababa de tomar su decisión. Y al otro lado de la ciudad, Blake Morrison se preparaba para mostrarle a Trevor exactamente lo que sucedía cuando alguien confundía la paciencia con la debilidad. Capítulo 7. La hora de la verdad. Exactamente a las 5:01 de la tarde, sonó el teléfono de Trevor Garrison. Señor Garrison, soy Blake Morrison. La sangre de Trevor se heló. La voz era tranquila, conversacional, nada parecida a lo que esperaba de un esposo desesperado. Señor Morrison, entiendo que quería hablar conmigo. Efectivamente. Pensé que era hora de que tuviéramos una conversación directa sobre su relación con mi esposa. No estoy seguro de a qué se refiere. Trevor, ¿puedo llamarte Trevor? No perdamos el tiempo con negaciones. Sé sobre la aventura. Sé sobre las reuniones en el hotel. Sé sobre San Francisco. También sé que ha tomado algunas decisiones comerciales interesantes en las últimas horas. La oficina de Trevor de repente se sintió más pequeña. ¿Qué es lo que quiere? Justicia. Mi madre murió hace 3 noches, Trevor. Mientras sostenía su mano en esa habitación de hospital, mi esposa estaba en la cama contigo. Mi padre estaba bebiendo. Mis hijos estaban en fiestas. He tenido tiempo para pensar en las consecuencias. Mire, Morrison, lo que sea que crea que sabe. Sé que Patricia Donnelly, Jennifer Walsh y Mónica Reeves se reunirán con mi abogado mañana por la mañana. Sé que Millbrook Financial está exigiendo el pago de sus líneas de crédito. Sé que Henderson Development y Sterling Associates están terminando sus contratos, con efecto inmediato. La cabeza de Trevor daba vueltas. En un día, había perdido a sus 2 clientes más grandes y su principal fuente de crédito. ¿Cómo pudo usted? He estado construyendo relaciones comerciales en esta comunidad durante 15 años. Cuando Blake Morrison llama a alguien y expresa preocupaciones sobre la integridad de una empresa, la gente escucha. La voz de Blake permaneció inquietantemente tranquila. Pero esto es lo que aún no sabes, Trevor. Henderson Development. Yo construí su sede. Sterling Associates. Renovaron sus oficinas el año pasado. El dueño de Millbrook Financial. Asistimos a la misma iglesia. Trevor se dio cuenta del alcance de su error de cálculo. Blake Morrison no era solo un trabajador de la construcción. Estaba integrado en la comunidad empresarial. Era de confianza, respetado. Cuando él hablaba, la gente escuchaba. ¿Qué es lo que quiere?, repitió Trevor. Quiero que entiendas algo sobre las consecuencias. Has pasado años destruyendo matrimonios y descartando mujeres porque pensabas que nunca habría un precio real que pagar. Te equivocaste. Morrison, podemos resolver esto, de hombre a hombre. La risa de Blake fue fría. De hombre a hombre, Trevor, tú no calificas como un hombre. Los hombres no se aprovechan de las esposas de otros hombres. No construyen su éxito sobre el dolor de otras personas. Trevor intentó recuperar el control. Tu esposa vino a mí voluntariamente. Es infeliz en tu matrimonio.
Busca algo que tú no puedes proporcionar. Eso no es mi culpa. Tienes toda la razón. Linda tomó su decisión. Y ahora vivirá con las consecuencias, también. ¿Qué consecuencias? En unos 10 minutos, Linda va a recibir una llamada de nuestro abogado informándole que estoy solicitando el divorcio. También recibirá copias de cada fotografía, cada grabación, cada pieza de evidencia que documenta su aventura. Nuestro acuerdo prenupcial es muy claro sobre el adulterio, Trevor. Linda saldrá de este matrimonio exactamente con lo que trajo. Nada. Trevor sintió que el pánico aumentaba. No puedes destruir mi negocio por un asunto personal. No estoy destruyendo tu negocio, Trevor. Simplemente estoy permitiendo que tus acreedores y clientes tomen decisiones informadas sobre tu carácter y fiabilidad. Fuerzas del mercado, nada más. Morrison, escúchame. Tu esposa y yo estamos enamorados. Esto no es solo una aventura casual. Estamos planeando un futuro juntos. Lo sé. Le contó a mi madre moribunda todo sobre sus planes. ¿Cómo la entiendes de maneras que yo nunca podría? ¿Cómo aprecias su sofisticación? ¿Cómo la vas a ayudar a construir una nueva vida? Blake hizo una pausa. Las mismas cosas que le dijiste a Patricia, Jennifer y Mónica. La garganta de Trevor se secó. Eso es diferente. ¿Lo es? Patricia también lo pensaba. Justo hasta que la despediste y pasaste a Jennifer. Jennifer pensó que era especial hasta que la descartaste por Mónica. Mónica pensó que era la indicada hasta que empezaste a fijarte en Linda. ¿Cómo pudiste saber? Porque he pasado la última semana hablando con todas las personas a las que has herido, Trevor. Resulta que, cuando a alguien importa lo suficiente como para escuchar, la gente tiene mucho que decir sobre tus patrones. El intercomunicador de Trevor sonó. Señor Garrison, su cita de las 5:30 canceló. Además, el señor Chun está aquí de nuevo por los documentos financieros. La voz de Blake tenía un toque de satisfacción. Ese es el contable forense, Trevor. Tus acreedores quieren una auditoría completa de tus prácticas comerciales. Debería ser una lectura interesante. Morrison, no lo entiendes. Esto destruirá todo lo que he construido. Sí, lo hará. De la misma manera que has destruido cada matrimonio que has tocado. Trevor jugó su última carta. Si haces esto, tu esposa nunca te perdonará. Te odiará por destruir lo que tenemos. Trevor, mi esposa dejó de amarme en el momento en que decidió que tú eras más importante que sentarte con su suegra moribunda. No estoy tratando de salvar mi matrimonio. Lo estoy terminando en mis términos. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? La voz de Blake se volvió helada. El punto es que algunas personas necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Has vivido toda tu vida adulta creyendo que podías tomar lo que quisieras de otras personas sin pagar un precio. Estoy aquí para cobrar esa deuda. Morrison, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Y si termino las cosas con Linda? ¿Y si me traslado a otra ciudad? Desapareceré de sus vidas por completo. Demasiado tarde para eso, Trevor. Tomaste tu decisión cuando Patricia Donnelly te ofreció una salida esta mañana. Elegiste quedarte con Linda, mantener tu patrón, seguir creyendo que eras intocable. Trevor oyó el crujido de papeles al otro lado de la llamada de Blake. Trevor, quiero que sepas algo. Esto no es ira. No son celos. Esto es justicia. Mi madre pasó sus últimas semanas documentando tu aventura porque sabía que eras el tipo de hombre que destruye familias por deporte. Preparó pruebas porque sabía que las necesitaría. Contrató investigadores porque sabía que tendría que jugar sucio para ganar. Tu madre. Mi madre entendía las consecuencias, Trevor. Entendía que a veces la gente buena tiene que hacer cosas difíciles para evitar que la gente mala siga hiriendo a otros. El teléfono de la oficina de Trevor sonó. La voz de su secretaria estaba en pánico. Señor Garrison, el canal 7 de noticias está abajo. Quieren entrevistarlo sobre prácticas comerciales y relaciones con los empleados. Blake escuchó el anuncio. Esa debe ser Mónica Reeves. Ahora es productora de noticias locales. Resulta que está muy interesada en historias sobre acoso laboral y mala conducta financiera. Trevor se desplomó en su silla. Su negocio se estaba derrumbando, su vida personal estaba a punto de convertirse en un escándalo público, y su imagen cuidadosamente construida se desintegraba en tiempo real. Morrison, mi hija. Esto afectará mi custodia. Sí, lo hará. Sarah Garrison ha estado esperando 3 años por pruebas de que eres un padre no apto. Le di todo lo que necesitaba esta mañana. Trevor Garrison, que había pasado su carrera destruyendo las familias de otras personas, finalmente entendió lo que se sentía ser completamente impotente.
Morrison. Blake, lo siento. Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento. No, Trevor. No lo sientes. Estás atrapado. Hay una diferencia. La línea se cortó. Trevor Garrison se sentó solo en su lujosa oficina, observando a través de sus ventanas de piso a techo cómo las furgonetas de noticias se reunían en el estacionamiento de abajo. Su imperio de ilusión se estaba desmoronando, su patrón de depredación finalmente expuesto. Y a 50 kilómetros de distancia, Blake Morrison estaba haciendo una llamada más, a su esposa, que estaba a punto de aprender que algunas consecuencias no se pueden eludir con encanto. Capítulo 8. El precio de la traición. Linda Morrison estaba sentada en su coche fuera del edificio de Garrison and Associates, mirando las furgonetas de noticias y los reporteros agrupados alrededor de la entrada. Había recibido la llamada de Blake 20 minutos antes, tranquila, directa, devastadora en su simplicidad. Linda, say hello to Trevor. Lo sé todo. He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana sobre los términos del acuerdo. Sin ira, sin acusaciones, sin oportunidad de explicación o negociación. Solo hechos, entregados con el mismo tono que Blake usaba para discutir los horarios de construcción. Intentó llamar a Trevor de inmediato, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. La línea de su oficina estaba ocupada. Y ahora, sentada fuera de su edificio, podía ver por qué. Camiones de los medios, coches de policía, lo que parecían ser agentes federales cargando cajas de documentos. Su teléfono vibró con un mensaje de Amy. Papá llamó. Dice KOS vs divorcier. ¿Qué demonios está pasando? Otro de Derek. Mamá, papá me dijo que le engañaste. Por favor, dime que está mintiendo. Un tercero de Robert. Linda, Blake me lo contó todo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? Linda se dio cuenta de que Blake no solo había solicitado el divorcio. Había informado sistemáticamente a todos los que importaban, sus hijos, su suegro, probablemente a sus propios padres a estas alturas. Sin oportunidad de controlar la narrativa, sin oportunidad de explicar su versión. Primero, intentó llamar a Blake de nuevo. La llamada fue directamente al buzón de voz. Halamado o Blake Morrison. No estoy disponible para atender llamadas personales. Para asuntos de negocios, por favor contacte con mi oficina. Incluso su mensaje de buzón de voz había cambiado. Había borrado su vida compartida de su voz, hablándole como lo haría a cualquier extraño. Linda condujo a casa aturdida, pasando por la casa en la que había vivido durante 12 años, subiendo por el camino de entrada que Blake había pavimentado a mano cuando eran jóvenes y estaban sin Blanca. El garaje estaba vacío. La camioneta de Blake no estaba. Tampoco su caja de herramientas, su ropa, todo lo que marcaba su presencia en su espacio compartido. En el mostrador de la cocina, encontró un sobre manila marcado como Linda con la cuidadosa caligrafía de Blake. Dentro había copias de cada fotografía que Chung Wei había tomado. Linda y Trevor en restaurantes, entrando en hoteles, besándose en aparcamientos. Las imágenes abarcaban meses, tomadas profesionalmente, con marca de tiempo y fecha. Toda su aventura, documentada con precisión forense. Debajo de las fotografías había un documento legal, petición de disolución de matrimonio. Blake citaba adulterio y buscaba la plena aplicación de su acuerdo prenupcial. Linda apenas recordaba haber firmado ese documento hacía 15 años, cuando no tenía nada que proteger. Encontró el acuerdo prenupcial en el archivador de Blake, leyéndolo por primera vez desde su boda. Los términos eran crudos. En caso de adulterio, el cónyuge infiel perdía todos los derechos sobre los bienes matrimoniales, intereses comerciales y propiedades. Linda saldría del matrimonio con sus pertenencias personales y lo que sea que hubiera aportado, que, hace 15 años, había sido casi nada. El último documento era una orden de alejamiento, que le impedía acceder a sus cuentas conjuntas, entrar en la propiedad comercial de Blake o contactarlo excepto a través de abogados. Blake Morrison había pasado una semana desmantelando por completo su vida compartida mientras mantenía un control emocional perfecto. El teléfono de Linda sonó. Su hermana, Rachel, llamando desde Ohio. Linda, mamá acaba de llamarme, llorando. Dijo que Blake le contó que estabas teniendo una aventura y que os divorciabais. Por favor, dime que no es verdad. Linda se derrumbó. Rachel, no sé cómo ha pasado esto tan rápido. La semana pasada todo era normal. ¿Y ahora? ¿Es verdad? ¿Lo de la aventura? Es complicado. Blake y yo nos hemos estado distanciando durante años. Trevor me entiende de maneras que Blake nunca podría. Iba a pedir el divorcio de todos modos, solo que no esperaba. Linda, es que Kate.
Estás hablando de tu matrimonio como una transacción comercial. La voz de Rachel era cortante. Blake te amaba. Toda la familia lo sabía. Y lo tiraste a la basura por un tipo del trabajo. No entiendes la situación. Entiendo que Blake llamó a papá personalmente para contarle lo que pasó. Blake, que nunca ha dicho una mala palabra de nadie en su vida, se tomó el tiempo para asegurarse de que nuestros padres escucharan la verdad del primero. ¿Tienes idea de lo devastados que están? Linda se dio cuenta del alcance de la estrategia de Blake. Se había puesto en contacto con ambas familias, asegurándose de que su versión de los hechos llegara a todos antes de que Linda pudiera elaborar explicaciones o buscar compasión. El hombre que ella había descartado como pasivo y predecible la había superado por completo. Sonó el timbre de su puerta. A través de la ventana, pudo ver a una mujer con un traje de negocios y un maletín de cuero. ¿S.R.A. Morrison? Soy Jennifer Thorne de Martinez & Associates. El abogado de su esposo me pidió que le entregara estos documentos y le explicara el procedimiento de divorcio. Durante la siguiente hora, Jennifer Thorne explicó metódicamente la posición legal de Linda. El acuerdo prenupcial era férreo. La evidencia de adulterio era abrumadora. La única opción de Linda era impugnar el divorcio, lo que requeriría un costoso litigio que no podía permitirse, o aceptar los términos del acuerdo que Blake ofrecía. ¿Cuáles son los términos? Usted se queda con sus pertenencias personales, su coche y cualquier activo que pueda demostrar que aportó al matrimonio de forma independiente. El señor Morrison retiene la casa, el negocio, todas las cuentas de inversión y las consideraciones de custodia para el hijo menor. Amy tiene 17 años. Puede elegir dónde vivir. Puede expresar una preferencia. El tribunal lo considerará, junto con otros factores, incluyendo que padre puede proporcionar estabilidad. El tono de Jennifer era profesionalmente neutral. Señora Morrison, puedo preguntar si tiene empleo. Trabajo para Garrison & Associates. Jennifer revisó sus notas. Según nuestra información, Garrison & Associates se declaró en quiebra esta mañana. Sus oficinas fueron registradas por investigadores federales por evasión fiscal y fraude financiero. Todos los empleados han sido despedidos a la espera de la investigación. Linda la miró fijamente. Eso es imposible. Trevor me lo habría dicho. El señor Garrison fue arrestado esta tarde por cargos de fraude fiscal y violación de un acuerdo de custodia. Actualmente se encuentra bajo custodia federal. La habitación dio vueltas alrededor de Linda. Su matrimonio terminaba, su trabajo había desaparecido, su amante estaba en la cárcel y estaba a punto de perder todo lo que había construido en 15 años. Señora Morrison, ¿tiene dónde quedarse esta noche? El señor Morrison ha pedido que desocupe la residencia para mañana por la noche. Linda no podía procesar la velocidad del colapso de su vida. Esta es mi casa. He vivido aquí durante 12 años. Es la casa del señor Morrison, comprada antes de su matrimonio y nunca transferida a propiedad conjunta. El acuerdo prenupcial es muy claro sobre los derechos de propiedad. Después de que la abogada se fue, Linda se sentó sola en la cocina donde había planeado su nueva vida con Trevor solo unos días antes. La casa se sentía diferente ahora. Podía ver la presencia de Blake en cada rincón, los azulejos que había puesto a mano, los gabinetes personalizados que había construido, los arriates del jardín que había plantado. Había estado viviendo en un monumento a su devoción mientras planeaba abandonarlo. Su teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de Trevor. Linda, lo siento mucho. Blake Morrison lo destruyó todo. Estoy en la cárcel. El negocio ha desaparecido. Probablemente pierda la custodia de Madison. Es más peligroso de lo que pensábamos. Linda leyó el mensaje 3 veces. Trevor se disculpaba, ponía excusas, culpaba a Blake de las consecuencias que ambos se habían ganado. Incluso en crisis, era el mismo hombre que descartó a 3 mujeres antes que a ella. Pensó en la advertencia de Patricia Donnelly, en Jennifer Walls y Mónica Reeves. Trevor no la había elegido porque fuera especial. Simplemente había sido el siguiente objetivo disponible en su patrón. Blake había visto esta verdad y había actuado en consecuencia mientras Linda todavía creía en las mentiras de Trevor. A las 9 de la noche, Amy llegó a casa de una amiga, con el rostro surcado de lágrimas. «Mamá, ¿es verdad? Realmente estás teniendo una aventura». Linda miró a su hija de 17 años, los ojos de Blake, la barbilla terca de Blake, pero la necesidad de honestidad de Linda en una crisis. «Sí, es verdad». Amy miró a su madre como si viera a una extraña. «¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Ha estado cuidando de la abuela Ellen durante meses, matándose a trabajar para pagar sus tratamientos, y tú le estabas engañando». «Amy, ¿es más complicado que...?» «No, no lo es.
La voz de Amy era fría, inquietantemente similar al tono de Blake antes. Papá me lo explicó todo. Me dijo que elegiste a otro hombre en lugar de estar con la abuela cuando murió. Me dijo que has estado mintiendo a nuestra familia durante meses. Linda sintió que el último de sus sistemas de apoyo se desmoronaba. Incluso su propia hija estaba eligiendo la narrativa de Blake sobre la suya. ¿A dónde irás?, preguntó Amy. Aún no lo sé. Amy asintió y subió las escaleras. En la parte superior de los escalones, se volvió. Papá dijo que puedo elegir con quién vivir. Lo elijo a él. Linda Morrison se sentó sola en la casa que Blake había construido para su familia, rodeada de los escombros de las decisiones que había tomado en busca de algo que creía querer más que lo que tenía. Afuera, Blake Morrison estaba construyendo una nueva vida, una que no tenía lugar para traidores, ni espacio para segundas oportunidades, ni paciencia para las personas que confundían su amabilidad con debilidad. El caballero con el que Linda se había casado había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, más frío, más peligroso de lo que jamás había imaginado posible. Y mañana, tendría que enfrentarse al mundo que él había creado para ella, sola. Capítulo 9. Justicia, servida fría. 6 meses después, Blake Morrison estaba en la cocina de su casa, preparando café y viendo el amanecer a través de las ventanas que él mismo había instalado 5 años antes. La casa se sentía diferente ahora, más limpia, más tranquila, más honesta, sin secretos escondidos en los rincones, sin mentiras envenenando el aire. Amy estaba sentada en la mesa del desayuno, revisando solicitudes universitarias. A los 18, se había convertido en alguien que Blake apenas reconocía, más dura, más escéptica, pero también más auténtica de lo que había sido antes de conocer la verdad sobre su familia. Northwestern envió su carta de aceptación, dijo sin levantar la vista. Beca completa para ingeniería. Eso es excelente. ¿Te inclinas por aceptarla? Creo que sí. Quiero construir cosas como tú. Cosas reales que duren. Amy se encontró con los ojos de su padre. No quiero ser como ella. Blake entendió la referencia a ella pero no la alentó. Tu madre tomó decisiones. Tú tomarás otras diferentes. Derek había dejado clara su posición 6 meses atrás, eligiendo vivir con Linda en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. A los 19, había absorbido la narrativa de su madre sobre que Blake era controlador e implacable. Blake había aceptado la elección de Derek sin discutir, de la misma manera que había aceptado todo lo demás que siguió al divorcio. Algunos puentes se queman limpiamente, otros requieren distancia para sanar. El timbre sonó a las 7 de la mañana en punto. Chungwei estaba en el porche con café y un sobre Manila. Buenos días, Blake. Tengo las actualizaciones que solicitaste. Se sentaron en el despacho de Blake, donde Chin extendió fotografías y documentos con la eficiencia de un cirujano. Trevor Garrison se declaró culpable de evasión de impuestos y cargos de fraude. 18 meses de prisión federal, 5 años de libertad condicional. Su exesposa, Sarah, obtuvo la custodia total de Madison. Los derechos de visita de Trevor están suspendidos a la espera de una evaluación psicológica. Blake asintió. ¿Y su negocio? Completamente liquidado. Los acreedores recuperaron unos 30 centavos por cada dólar. Todos los empleados fueron despedidos, aunque la mayoría encontró nuevos puestos con relativa rapidez. Chin sonrió levemente. Excepto el equipo directivo superior. La voz se corre sobre la asociación con prácticas fraudulentas. Blake revisó los documentos financieros. La caída de Trevor había sido completa: condena penal, fracaso empresarial, destrucción familiar. El hombre que había construido su vida sobre ilusiones ahora se enfrentaba a la realidad sin amortiguadores ni vías de escape. ¿Y qué de Patricia Donnelly y las demás? Patricia recibió una compensación del juicio civil, suficiente para cubrir sus gastos legales y empezar de nuevo. Jennifer Walsh tiene un nuevo puesto en el departamento de marketing de la ciudad. Mónica Reeves fue ascendida a productora senior en el Canal 7 después de su trabajo de investigación sobre acoso laboral. Blake estaba satisfecho. Las mujeres que Trevor había descartado estaban reconstruyendo sus vidas con la dignidad intacta, mientras Trevor enfrentaba las consecuencias de sus elecciones solo. ¿Y Linda? La expresión de Chin se volvió más seria. Está trabajando en una tienda en el centro comercial Riverside. Salario mínimo, sin beneficios. El apartamento es de vivienda social. Limpio, pero básico. Derek la visita los fines de semana, pero... Se encogió de hombros. Por lo que observo, su relación es tensa. Blake procesó esta información sin emoción.
La caída de Linda de la comodidad suburbana a la vulnerabilidad económica había sido rápida y completa. El acuerdo prenupcial había sido férreo, sus perspectivas de empleo limitadas por la asociación con el escándalo de Trevor, su red de apoyo dañada por sus propias elecciones. Parece estar bien. Físicamente, sí. Emotionalmente. Sí, negó con la cabeza. Parece alguien que se ha dado cuenta del costo de sus decisiones. Creo que ahora entiende lo que tiró a la basura. Blake pensó en la mujer con la que se había casado hace 15 años, joven, ambiciosa, hermosa, llena de sueños que habían planeado perseguir juntos. Esa mujer había sido real, aunque finalmente hubiera elegido un camino diferente. Manténme informado, pero reduce la vigilancia. Necesitaba saber que estaba segura y estable. Más allá de eso, su vida es su responsabilidad. Chin recogió sus materiales. Blake, si no te importa que pregunte, ¿alguna vez te arrepientes de cuán minuciosamente desmantelaste la vida de Trevor? Blake consideró la pregunta. Trevor Garrison pasó años destruyendo matrimonios y descartando mujeres porque creía que nunca habría consecuencias. 3 familias rotas antes que la mía, 3 mujeres dejadas devastadas emocional y financieramente. Se fijó en Linda específicamente porque pensó que yo era demasiado débil para defenderme. Pero fue el castigo proporcional al crimen, Chun. Proporcional habría sido una lucha justa entre iguales. Trevor tenía dinero, conexiones, protección legal y ningún escrúpulo. Yo tenía la verdad, la paciencia y gente que confiaba en mi palabra. Blake se encontró con los ojos de Chin. Yo no creé en las vulnerabilidades de Trevor. Solo las expuse a las consecuencias que había estado evitando toda su vida. Después de que Chin se fuera, Blake condujo a las nuevas oficinas de Morrison Construction, un espacio más grande que había comprado después de que el divorcio liberara sus activos personales. El negocio había crecido dramáticamente en los últimos 6 meses, en parte por referencias de clientes que habían quedado impresionados por el manejo de Blake de una difícil situación personal. La comunidad de la construcción era pequeña, y la voz corría rápido. Blake Morrison era conocido ahora como alguien que cumplía su palabra, protegía a su gente y no perdonaba la traición. Esa reputación tenía valor en una industria construida sobre la confianza y las relaciones. Dolores lo recibió con café y el horario del día. Blake, hay algo interesante en el correo de esta mañana. Una invitación para hablar en la conferencia de la Asociación Estatal de Contratistas sobre ética en las relaciones comerciales. Blake leyó la invitación. Los organizadores de la conferencia querían que discutiera sobre mantener la integridad profesional bajo presión y la importancia de la rendición de cuentas en las asociaciones comerciales. Recházala, dijo. No estoy interesado en ser un modelo a seguir para la venganza. Incluso si ayuda a otros dueños de negocios a protegerse. Blake consideró esto. Tal vez había valor en ayudar a otras personas a reconocer a depredadores como Trevor antes de que causaran daño. Tal vez su experiencia podría servir a un propósito más allá de la justicia personal. Programa una llamada con los organizadores. Lo consideraré si son serios sobre la sustancia en lugar del espectáculo. La mañana transcurrió en negocios rutinarios, revisar ofertas, inspeccionar obras, tomar decisiones sobre la compra de equipos. Problemas normales con soluciones prácticas. El tipo de trabajo que siempre había anclado a Blake. En el almuerzo, pasó por el cementerio donde estaba enterrada su madre. La había visitado cada semana durante 6 meses, actualizando a Ellen Morrison sobre las secuelas de su último regalo para él. Hoy, Blake se sentó en el banco frente a su lápida y habló en voz alta. Mamá, creo que estarías orgullosa de cómo resultaron las cosas. Trevor aprendió sobre las consecuencias. Linda aprendió sobre las elecciones. Las otras mujeres obtuvieron justicia. Amy se está convirtiendo en alguien fuerte y honesta. Una brisa se movió entre los robles que Ellen siempre había amado. Sé que te preocupaba que fuera demasiado indulgente, demasiado dispuesto a dejar que la gente se aprovechara de mi buen carácter. Pero aprendí algo de todo esto. El perdón es una lección que requiere merecimiento. Algunas personas se lo ganan, otras simplemente lo esperan. Blake pensó en su padre, Robert, que había llamado la semana pasada pidiendo reunirse para cenar. La culpa de Robert por haberse perdido los últimos momentos de Ellen lo estaba carcomiendo, y quería reconstruir su relación. Blake había aceptado reunirse con él la próxima semana, no porque Robert mereciera el perdón, sino porque Blake podía permitirse ser generoso desde una posición de fuerza. Derek podría cambiar de opinión con el tiempo, o podría no hacerlo. De cualquier manera, tendrá que vivir con sus elecciones, de la misma manera que todos los demás. Blake se levantó para irse, luego se volvió hacia la tumba de Ellen una última vez.
Gracias por enseñarme la diferencia entre justicia y venganza. Gracias por reunir las pruebas que necesitaba. Y gracias por entender que a veces las personas más tiernas tienen que ser las más fuertes cuando más importa. Mientras Blacker regresaba a la oficina, su teléfono vibró con un mensaje de Amy. Papá, Northwestern confirmó mi beca. Quería que fueras el primero en saberlo. Gracias por mostrarme cómo es la verdadera fuerza. Blake Morrison sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que había cruzado su rostro en meses. Había perdido una esposa, un hijo, temporalmente, y algunas cómodas ilusiones sobre la naturaleza humana. Pero había ganado algo más valioso, el conocimiento de que la justicia era posible, incluso cuando requería paciencia y una precisión despiadada. Trevor Garrison estaba sentado en una celda de una prisión federal, aprendiendo sobre la rendición de cuentas. Linda Morrison trabajaba en tiendas minoristas, aprendiendo sobre las consecuencias. Patricia Donnelly, Jennifer Walsh y Mónica Reeves estaban reconstruyendo sus vidas con la dignidad restaurada. Y Blake Morrison continuaba construyendo cosas que duraban. Empresas, relaciones y una reputación de integridad que nadie volvería a confundir con debilidad. Algunas lecciones solo podían enseñarse a través de la derrota total. Algunas personas solo podían aprender a través de la pérdida completa de todo lo que habían dado por sentado. Blake Morrison había sido un excelente maestro. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal, hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos.